Cristo, compañeros, paz de Cristo, hermanos, muchas gracias por estar visitándonos aquí de nuevo en su canal en donde estudiamos un poco de teología. El día de hoy vamos a estar mirando lo que es la Biblia. Les voy a explicar un poquito de lo que es la Biblia y el por qué creemos que en realidad la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y no es un invento del hombre, como muchos lo hacen pensar, ¿verdad? Aquí tengo mis apuntes, les voy a leer acerca del estudio que estuve haciendo yo. Y dice, las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras son la única manera que nosotros tenemos para conocer cuál es el plan de Dios en nuestra vida. En otras palabras, la Biblia es lo único que nosotros tenemos como instrucción para poder lograr nuestra meta final, el cual es alcanzar el reino de los cielos. No hay otra manera de nosotros que conozcamos a Dios más que la Biblia. Las Sagradas Escrituras. Aquí podemos encontrar toda clase de instrucción para cualquier problema que nosotros nos podamos confrontar en la vida, para que podamos salir con victoria, sobrepasar ese problema y nosotros podamos darle gracias a Dios por este hermoso libro y por haber pasado el problema. ¿Verdad? La Biblia. La Biblia es necesaria y es muy importante que nosotros la sigamos lo más que podamos o al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita e inspirada por Dios para toda obra buena. ¿Verdad? La Biblia contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos y más de 3 millones de palabras. En la Biblia nosotros podemos leer más de 2.930 personajes. ¿Verdad? En la Biblia podemos encontrar diversos géneros literarios. Unos de ellos son la poesía, el romance, el misterio, biografía, ciencia e historia. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros saber que la Biblia no es un invento del hombre y en realidad fue inspirada por el Espíritu Santo? Vamos a ver. Algo muy curioso que yo estaba leyendo aquí es que decenas de datos científicos demuestran la veracidad de las siguientes declaraciones bíblicas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Científicos comprueban que lo que les estoy a punto de explicar, en ese entonces cuando fueron escritos estos hechos en la Biblia, no había científicos que lo pudieran comprobar. Entonces, aquí podemos ver muy claro que esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de hechos que se escribieron 400, 500, 600 años antes de la llegada de Cristo por primera vez aquí en la tierra. Uno de ellos es que la tierra es redonda. Esto lo podemos encontrar en Isaías 40:22, ¿verdad? Otro, la tierra cuelga sobre la nada. Esto lo podemos encontrar en Job 26:7. Job se escribió como 500 años antes de la primera venida de Cristo. ¿Cómo podíamos saber nosotros que la tierra colgaba sobre la nada? Todavía no había científicos que nos pudieran comprobar este tipo de hechos. Otro de ellos es el aire tiene peso. Esto lo podemos leer en Job 26:7. Perdón, en Job 28:25. Otro de estos hechos es las estrellas no pueden contarse. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 33:22. En Eclesiastés 1:6 podemos encontrar el viento viaja en círculos. La tierra en su interior tiene fuego. Esto lo podemos leer nosotros en Job 28:5. Y otro de ellos que es muy obvio, pero en ese entonces, ¿verdad? Fue escrito, es en Levítico 17:11. Podemos encontrar que dice, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, este tipo de hechos, como por ejemplo el que la tierra es redonda, que lo podemos encontrar en Isaías 40:22, no tenían manera los científicos de comprobar en ese entonces este tipo de declaraciones que nosotros podemos leer en la Biblia y fueron escritos años atrás, ¿verdad?
Entonces, esta nada más es un poquito por el cual nosotros pensamos y confirmamos que la Biblia fue, de hecho, escrita, inspirada por el Espíritu Santo y no nada más es una invención del hombre, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Otro de los puntos que yo les voy a explicar rápidamente es las profecías cumplidas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos encontrar por lo menos 60 profecías detalladas sobre la primera venida de Jesucristo, las cuales fueron escritas 400 años antes de la venida de Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que agarramos de 6 a 7 ciudades, ¿verdad? Todas esas ciudades tiramos una moneda, ¿verdad? Perdón, sí, tiramos una moneda pintada de rojo. Y después llenamos esas 7 ciudades de puras monedas de la misma denominación, que tanto a una altura de 1 metro, ¿verdad? 1 metro de profundidad, 7 ciudades llenas de monedas. La primera moneda que tiramos está pintada de rojo. Ahora, sin saber en dónde cayó, con los ojos cerrados nosotros, los ojos vendados, tratamos de agarrar esa moneda al primer intento y lo logramos. Les recuerdo, 7 ciudades llenas de monedas, ¿verdad? 1 metro de profundidad, solamente una moneda pintada de rojo. Tenemos los ojos vendados y al primer intento logramos agarrar esas monedas. ¿Cuáles son las posibilidades de esas? Pues estas son las mismas chances que tenía que 8 de estas más de 60 profecías se cumplieran. Nada más 8, de las cuales las más de 60 que están escritas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas al pie de la letra. No es esto mucho que es... No, es algo increíble. Ahí nosotros podemos ver el poder de Dios, la inspiración del Espíritu Santo que le dio a los hombres para poder escribir estas profecías, porque todas fueron cumplidas al pie de la letra. Entonces, este tipo de cosas son las que a nosotros, este tipo de hechos, ¿verdad?, nos afirman que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que cuando se empezó a escribir la Biblia fue un lapso de 1600 años, ¿verdad? No hubo ni editor, ni casa publicadora que asesorara a los cerca de 50 autores independientes que escribieron la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de un lapso de 1600 años, ¿verdad? Y aún que fueron en 10 diferentes países, 3 idiomas diferentes, más de 1600 años de separación, 10 países, más de 1600 años de separación, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia concuerda en su totalidad. Hay que poner mucha atención en este tipo de detalles, hermanos, y saber que la Biblia, de hecho, es un libro inspirado por Dios y todo lo que contiene en su totalidad es exacto, es perfecto, es palabra de Dios. Por último, los voy a dejar un hecho más. Nomás les voy a explicar una sola cosa más. Cuando los escribas mantuvieron la Biblia y la estuvieron pasando de los rollos a otros rollos, cuando estos, porque no eran muy duraderos y se echaban a perder, ellos tenían solamente un margen de error de 0.1% de error. Ellos contaban las letras, contaban las palabras, las frases y tenían que estar 99.9% exactas para poder ellos calificar y aprobar esta nueva traducción de la Biblia. Si no, totalmente la rechazaban y la tiraban y volvían a escribirla. Entonces podemos estar confiados que desde que la Biblia empezó a pasarse o a escribirse en nuevos papeles, todos y cada uno de los datos que contiene la palabra de Dios son exactos. Así que, hermanos, aquí les dejo un poquito de teología,
¿verdad? Como siempre, Dios los bendiga, bendiciones, que estén bien en su casita y todos tengamos la paz de Cristo. Bendiciones.